Votación clave para la política exterior de Estados Unidos. Después de meses de bloqueo, la Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó la ayuda militar a Ucrania. Ampliamos desde Washington. El presidente de la Autoridad Palestina se replantea la relación con Estados Unidos después de que Washington vetara la membresía de pleno derecho de Palestina a la ONU. En Estambul, por otro lado, el presidente turco y el líder de Hamas debatieron cómo alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Y tras meses de discusión y de vetos del gobierno, finalmente la oposición venezolana decidió concurrir unida a las elecciones presidenciales del 28 de julio. El candidato de la coalición es el exdiplomático Edmundo González Urrutia. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos esta edición con la mirada puesta en Washington, porque en la Cámara de Representantes de mayoría republicana, recordemos, después de meses de bloqueo, finalmente se ha aprobado el paquete de asistencia militar exterior. Para ampliar esta información, conectamos con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Cristóbal, buenas tardes. Exactamente, ¿qué es lo que se ha aprobado en esta Cámara de Representantes? ¿Por qué es tan trascendente? Es importante porque llevaban meses el debate, demócratas y también algún sector del Partido Republicano tratando de aprobar esta ayuda adicional a Ucrania, que también incluía ayuda a Israel, ayuda humanitaria a Gaza y ayuda para apoyar también la defensa y la estrategia militar de Estados Unidos en el mar meridional chino. Concretamente se aprueban 95.000 millones de dólares que irían divididos de la siguiente forma: 61.000 millones irían a Ucrania. Una parte considerable de estos 61.000 millones que van a Ucrania van concretamente a la producción de armas estadounidenses y a lo que dicen acá, volver a llenar las bodegas de armas de Estados Unidos para que las empresas que producen estas armas pues puedan tener stock, puedan tener bodegaje suficiente para poder distribuir en Ucrania y en otros lugares del mundo. 26.000 millones de dólares irían a Israel, una parte muy reducida iría a la ayuda humanitaria a Gaza, ayuda humanitaria que a duras penas entra al territorio palestino, y también 8.000 millones de dólares para la región de Indo-Pacífico, en concreto para Taiwán, para también la defensa y la estrategia de inteligencia y militar de Estados Unidos en esta región. Es decir, es un paquete de ayuda militar y ayuda estratégica para las tres regiones muy importantes en términos geopolíticos, donde Estados Unidos en este momento está bastante involucrado. En el Medio Oriente, concretamente en la ayuda del gobierno de Biden a Israel, en la ayuda a Ucrania para, según el gobierno de Biden, no permitir que Putin siga avanzando más hacia Europa, y también en su defensa hacia China. Y precisamente, Cristóbal, tal y como mencionas, ¿no?, este paquete finalmente favorece la industria militar estadounidense y también los intereses geopolíticos del país en todo el mundo. Pero ¿por qué se ha aprobado ahora y no hace meses, ¿no? ¿Qué ha cambiado exactamente? Pues hay mucha presión, no solamente por lo que está ocurriendo en Ucrania, es decir, Ucrania pierde legitimidad para los republicanos y para los demócratas seguir apoyando esta guerra de cara a las elecciones, de cara a los problemas que enfrenta Estados Unidos. Pues era una presión porque Ucrania seguía perdiendo terreno, y entre más se acerquen las elecciones, pues menos legitimidad política tendría el gobierno de Biden para apoyar este tipo de ayuda. Es también de mencionar que hay mucha presión por parte del lobby armamentístico en este país. Hay mucha presión porque muchos de las armas que tenían en bodega pues ya se han distribuido. Estados Unidos, dicen varios analistas militares, se ha quedado con poco arsenal militar dada la cantidad de armas que ha enviado a Ucrania y a otros lugares del mundo, y también porque ha habido también una presión por parte de diferentes grupos
también entre ellos el lobby israelí, para aprobar más ayuda a Israel en lo que dicen su legítima defensa frente a los ataques de hace más de 6 meses por parte de Hamas. Entonces se juntan varios factores. Querer aprobar esta ayuda antes de que empiece a plena la campaña electoral a la presidencia, pues era uno de los objetivos más importantes, y también teniendo en cuenta que en los próximos días se vienen votaciones importantes también de cara al presupuesto general de Estados Unidos. Entonces no quieren juntar proyectos para aprobar en el Congreso y entonces adelantan esta votación. Hay que mencionar que esta es la aprobación en la Cámara de Representantes, falta la aprobación en el Senado y después la aprobación del presidente. Cristóbal, pues muchísimas gracias. Suponemos que esta aprobación en el Senado y por parte del presidente, dado que es controlado por el Partido Demócrata, seguirá adelante muy rápidamente. Igualmente lo seguiremos aquí en France 24 contigo, Cristóbal. Muchas gracias. Nosotros pasamos precisamente a Medio Oriente porque en Estambul se reunieron el presidente turco y el líder de Hamas para discutir cómo alcanzar un cese el fuego en Gaza. Por otro lado, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaró que se replantea la relación con Estados Unidos después de que Washington vetara la membresía de pleno derecho de Palestina en la ONU. Mientras, con la atención puesta en las tensiones con Irán, Israel avanza en su ofensiva contra Gaza y ataca también Cisjordania ocupada. Marta Moya con el informe. Entre la geopolítica, la diplomacia y el fuego, la guerra en Gaza sigue moviendo el tablero regional en Medio Oriente. El sábado, con la visita del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, a Estambul, donde mantuvo una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y discutieron sobre un alto al fuego que no llega y acerca de la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino. Asimismo, hubo un encuentro bilateral entre los ministros de Exteriores de Turquía y Egipto, con críticas a Occidente. La verdadera gran crisis que enfrenta el mundo es la hipocresía del sistema internacional. Su maquillaje se cayó y se reveló la verdad. Mientras esta semana Qatar anunció que reevaluará su rol como mediador y el líder de la Autoridad Palestina comentó que también repensará sus relaciones con Estados Unidos, luego de su veto en la ONU que les impide ser un miembro de pleno derecho en el ente multilateral. Los dirigentes palestinos reconsiderarán las relaciones bilaterales con Estados Unidos de una manera que garantice la protección de los intereses de nuestro pueblo, nuestra causa y nuestros derechos. En el terreno, las tropas israelíes continúan sus ataques en el centro y el sur de Gaza, y la población civil llora a sus muertos. No hay lugar seguro dado los crímenes estadounidenses, occidentales, israelíes y sionistas. No hay ningún lugar seguro. No solo hay ataques en Gaza, también en la Cisjordania ocupada, donde Israel lanzó una incursión en la región que acoge a refugiados de guerra. Parece que los israelíes realmente quieren silenciar a la resistencia palestina en Cisjordania, específicamente en los campamentos del norte. Los focos de tensión regional crecen, mientras en Tel Aviv miles de ciudadanos se siguen congregando para pedir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu. Vamos ahora al sudeste asiático porque las autoridades de Tailandia estiman que unas 1.300 personas cruzaron a su territorio desde Myanmar en las últimas horas. Un éxodo de civiles intensificado en las últimas horas, como decíamos, por los recientes combates en la zona fronteriza entre grupos rebeldes y el ejército de la Junta Militar de Myanmar en guerra civil desde el golpe de Estado de 2021. Pasamos ahora a Venezuela, donde la oposición ha finalmente alcanzado un consenso y acudirá a las presidenciales del 28 de julio con un candidato único. Las fuerzas opositoras han designado finalmente a Edmundo González Urrutia como abanderado de la coalición de partidos de la Plataforma Unitaria. La oposición en Venezuela llega finalmente a un acuerdo y tendrá candidato único en las presidenciales. Se trata de Edmundo González Urrutia, un exdiplomático poco conocido que fue inscrito a finales de marzo en la fecha límite del cierre de candidaturas para salvaguardar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Esto ante la inhabilitación de María Corina Machado y el bloqueo a su sucesora Corina Lloris por parte del organismo electoral. La decisión, según anunció el bloque opositor, tiene apoyo unánime de los partidos y se dio a conocer en el último día de sustituciones al tarjetón para la elección. La Plataforma Unitaria Democrática, por unanimidad, acaba de aprobar la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia como el candidato de unidad, apoyado por todos los factores de la Plataforma Unitaria Democrática.
La plataforma informó también la renuncia del gobernador Manuel Rosales, quien se retira de la contienda para apoyar al nuevo abanderado. González Urrutia, de 74 años, es internacionalista, escritor y profesor. Entre 2013 y 2015 ocupó el cargo de coordinador internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Diplomático de carrera, entre 1991 y 1993 ocupó el cargo de embajador en Argelia y entre 1998 y 2002 fue embajador en Argentina. El partido de Machado confirmó también su apoyo a González Urrutia. Hoy, por decisión unánime, las fuerzas democráticas representadas en la plataforma unitaria escogieron al embajador Edmundo González como el candidato de los venezolanos. Celebramos esta decisión y agradecemos a los venezolanos por la confianza. La designación de Edmundo González Urrutia llega poco después de que Estados Unidos reactivó las sanciones contra el petróleo y el gas venezolano, denunciando el acoso electoral contra la oposición. Pasamos a Ecuador, donde rinden homenaje a Jorge Maldonado, el alcalde de Portobelo, asesinado el viernes. La Policía Nacional informó que busca a 2 sospechosos que habrían cometido el crimen desde una moto al estilo sicariato. Y unas 48 horas antes, otro alcalde fue también asesinado en un atentado parecido. Se trata de José Sánchez, quien dirigía el municipio de Ponce Enríquez de Azuay. Ambos eran alcaldes de localidades mineras donde hay extracción ilegal de oro. En un año, además, han sido asesinados 5 alcaldes ecuatorianos, 3 de ellos solo en el último mes. Esta semana, ya lo saben, en France 24 dedicamos una serie de reportajes a los conflictos que dejamos fuera del foco mediático. Y en esta ocasión ponemos la mirada en Colombia, donde se multiplican los enfrentamientos entre grupos armados, lo que genera nuevos desplazamientos forzados y también nuevos confinamientos. Un panorama que desafía los esfuerzos del primer presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, de conseguir una paz duradera luego de décadas de guerra. El conflicto armado en Colombia es latente. A pesar de los esfuerzos hacia una paz total impulsada por el presidente izquierdista Gustavo Petro, el país suramericano sigue asolado por la violencia armada. En el centro del conflicto está la lucha territorial entre los actores armados. En 2022 se reconocía 7 conflictos armados y en 2023 la Cruz Roja Internacional sumó uno más, el del llamado Ejército Gaitanista de Colombia, antes conocido como el Clan del Golfo, contra el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. La estructura de los conflictos armados en Colombia es posiblemente más compleja de lo que había en el pasado, con una multiplicidad de actores en los diferentes territorios. La clasificación del conflicto armado entre las antiguas FARC y la autodefensa gaitanista de Colombia ha tomado 2 años de análisis, donde identificamos más de 80 enfrentamientos entre los 2 actores armados y que nos lleva efectivamente hoy en día a decir que sí hay un conflicto armado entre los 2. Además, se incrementaron las zonas de disputa entre los grupos armados. De 5 identificadas en 2022, se pasó a por lo menos 9 en 2023. La Cruz Roja Internacional asegura que se registraron 444 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario en 2023, en las que son especialmente preocupantes las cifras del desplazamiento individual. En 2023, más de 145.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, 18% más que en 2022. También sigue abierta una de las heridas del conflicto, las desapariciones forzadas. El año pasado se reportaron 222 casos ligados a conflictos armados, de los cuales 49 fueron de niños. Aunque el gobierno ha marcado un hito en materia de reconocimiento de este tipo de crímenes. En Colombia, que es el país de la belleza, por eso ese cambio de política, que ojalá sea posible en la mente y en el corazón de la ciudadanía. Yo me permito pedirles perdón, madres. Petro sigue en su maratónica tarea de mantener diálogos con diversos grupos armados, una que ha tambaleado por la suspensión temporal del diálogo con las disidencias de las FARC y por un llamado urgente del ELN al gobierno al tener una reunión extraordinaria por lo que denominaron como el congelamiento de las negociaciones. A pesar de todo, hay datos alentadores. Según la policía colombiana, en los primeros 3 meses de 2024, hubo una disminución del 50% en el número de masacres en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Llegamos así al final de esta edición informativa, pero antes de terminar queremos invitarles a visitar nuestra página web france24.com, donde pueden ampliar todas las noticias y más. Por ejemplo, ahora mismo ya lo ven abriendo nuestra página web informativa. Tenemos el titular sobre la situación en Medio Oriente, porque Irak, concretamente, recordemos las unidades de movilización popular, una milicia iraquí apoyada por Irán que está integrada dentro del ejército de Irak, reportó una explosión en una de sus bases cerca de Bagdad, donde, recordemos, murió una persona y al menos 8 resultaron heridas. Esto después del ataque ayer atribuido por Estados Unidos a Israel contra el centro de Irán. Eso sí, recordemos, de momento tensa calma. Teherán no anuncia represalias. Ya regresamos.